Aurélien Tchouaméni es un futbolista francés que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es internacional absoluto con Francia desde 2021, con la que se proclamó campeón de la Liga de Naciones ese mismo año. Trayectoria. Inicios y debut en Burdeos. Nacido en Rouen, y de ascendencia camerunesa, en sus propias palabras dijo entrar en el mundo del fútbol a los 5 años cuando fue a ver a su padre jugar un partido. Al crecer en la región de Burdeos, Tchouaméni entrenó en el equipo de la ciudad, el Fútbol Club des Girondins de Bordeaux, en donde ingresó a la edad de 11 años, y con el que firmó su primer contrato profesional el 10 de noviembre de 2017, con 17 años. Fue durante la temporada siguiente cuando hizo sus primeras apariciones con el primer equipo, debutando el 26 de julio de 2018 contra el Football Club Ventspils-Letón, en un partido de la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa. Marcó su primer gol como profesional el 9 de agosto, en la tercera ronda clasificatoria ante el Fútbol NYY Club Mariupol ucraniano. Posteriormente el equipo venció al Koninklijke Athletic Society Gent belga y accedió a la fase de grupos de la competición en la que cayó eliminado. Antes, tuvo su primera aparición en la Ligue 1 en una derrota por 2-0 ante el Racing Club de Estrasburgo. Pese a ser habitual en la competición continental, no lo fue en el campeonato doméstico, donde alternó suplencias y titularidades para un total de 10 encuentros disputados. Aún en edad formativa, la situación se repitió en la temporada siguiente, cuidando su evolución y progreso en el fútbol profesional y tras 2 años sumó 37 partidos en la élite. Etapa en Mónaco. Su progreso fue suficiente para que fuera contratado ese mismo curso por la Association Sportive de Monaco Football Club, cuya política desde hace años es la de captar y formar jóvenes futbolistas, y señalado como uno de los clubes referentes de Europa a la hora de proyectar nuevos talentos. Así, el 29 de enero de 2020 el club anunció su transferencia por los próximos 4 años y medio. Jugó su primer partido como monegasco el 1 de febrero en la derrota por 3-1 contra el Nîmes Olympique. Por desgracia para él, no contó con la confianza del nuevo entrenador Robert Moreno, quien llegó también al club en el mercado invernal para sustituir a Leonardo Jardim. Únicamente participó en 3 partidos de liga antes de que el campeonato se detuviera. Su parón fue motivado por un brote del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, una pandemia global vírica que llegó a Europa desde Asia, que provocó contagios, fallecimientos y retroceso económico. Esto obligó a la cancelación de las competiciones por parte de la UEFA, la FFF y la LFP, y no se reanudaron hasta meses después tras una mejoría después de un confinamiento de la población para frenar los contagios. Las autoridades decretaron así que las competiciones pudieran retomar su actividad sin público en las gradas, no así las francesas, por lo que finalizó así una atípica temporada. Su segunda temporada fue distinta, y junto a su amigo Youssouf Fofana, contratado también el año anterior en mismas condiciones del Racing Club de Estrasburgo, fue un habitual del equipo titular y disputó un total de 36 encuentros en los que anotó 2 goles, como uno de los pilares del mediocampo del Principado. Su primer gol lo anotó en la victoria por 3-1 frente al Olympique de Marsella, y tras una gran actuación frente a la Association Sportive de Saint-Étienne fue designado como el mejor jugador del club del mes. Completó su rendimiento con 6 partidos en la Copa de Francia con un tanto y fue elegido como el mejor joven y como integrante del equipo ideal del campeonato francés. Para el curso 2021-22 y como uno de los referentes, hizo su debut en la máxima competición continental, la Liga de Campeones, ante el Athletic Club Sparta Praga en la fase clasificatoria, partido en el que anotó el primer gol del mismo. Tras superar al conjunto checo, cayeron sin embargo eliminados en la decisiva ronda frente al Shakhtar Donetsk ucraniano. Pese a perder 0-1 en la ida, 2 goles de Ben Yedder daban la clasificación momentánea a los monegascos, pero un gol en el minuto 74 de Maarlous llevó el partido a la prórroga. En ella, un desafortunado autogol de Rubén Aguilar certificó el pase a la fase de grupos del conjunto ucraniano.
En un competido campeonato local por las plazas europeas, los monegascos finalizaron como terceros, con plaza a la previa de la Liga de Campeones. Tchouaméni completó el año con 50 partidos en los que anotó 5 goles, como parte del equipo ideal del torneo, y su mejor recuperador defensivo, del que ya fue su mejor juvenil la temporada anterior. Llegada al Real Madrid. Señalado como uno de los mejores futbolistas de la actualidad, y tras semanas de especulaciones sobre su futuro al afirmar que sería su último año en Mónaco, fue finalmente fichado por el Real Madrid Club de Fútbol con un contrato de 6 temporadas. Su debut se produjo el 10 de agosto, en la Supercopa de Europa, ante el Eintracht Frankfurt, tras sustituir a Toni Kroos en los instantes finales de la victoria por 2-0, y conquistar así su primer título como madridista. Tras un discreto estreno en el campeonato de Liga, fue uno de los mejores jugadores en la victoria por 1-4 ante el Real Club Celta de Vigo, siendo parte activa del gran desempeño y goles de los madridistas. Selección nacional. Es internacional absoluto con Francia desde 2021. Debutó el 1 de septiembre en un encuentro de clasificación para el Mundial 2022 ante Bosnia y Herzegovina que finalizó en empate a 1. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 10 de noviembre de 2022. Selecciones. Actualizado al último partido disputado el 13 de junio de 2022. Palmarés.